Hola, soy Pablo Ení, soy investigador, neurobiólogo y quiero presentarles esta cápsula que espero puedan disfrutar. Entonces, asociamos lo monstruoso, o un monstruo, ¿ya? Con un ser de gran tamaño eh, y que de hecho existen no solo en la ficción, ¿no es cierto?, sino también en la realidad. Eh, o también con seres u organismos, ¿no es cierto?, que presentan alguna de las partes de su cuerpo eh, de manera desproporcionadamente grande en comparación con el resto. Y también cuando nos enfrentamos a organismos de los cuales desconocemos las funciones de estas distintas partes, y en general, ¿no es cierto?, los monstruos nos producen miedo, aversión, repulsión. Esto ocurre también para organismos unicelulares, yo creo, como estas amebas que les estoy mostrando. Ahora, lo que quiero contarles es que en el sistema nervioso viven miles de millones, cientos de miles de millones eh, de células que yo considero pueden ser llamadas monstruos. Y me refiero a las neuronas, que son células especializadas en comunicación a grandes distancias y de manera muy eficiente. Y consisten en un cuerpo celular, un dominio dendrítico, que es además el dominio receptivo de estas células, un axón, que es una estructura eh, a través de la cual viajan los potenciales de acción que gatillan finalmente que estos terminales sinápticos, que son parte del axón, liberen neurotransmisor y afecten la actividad de otras neuronas, o, si es que estamos hablando de neuronas que dejan el sistema nervioso para actuar en la periferia, lo hagan sobre tejidos, eh, eh, digamos, que se ubican en la periferia, que no son parte del sistema nervioso, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué tiene eso de monstruoso? La verdad es que no mucho, pero si uno mira, ¿no es cierto?, en detalle la forma que tienen las neuronas en el tejido nervioso, tal y cual existen, ¿no es cierto?, vamos a observar que muchas de ellas presentan un aspecto bastante, podríamos decirlo, repulsivo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este dibujo de neuronas piramidales que realizó Santiago Ramón y Cajal a finales del 1800. Y lo que observamos, ¿no es cierto?, son estos seres, estos organismos unicelulares ubicados en la corteza, ¿ya? Que presentan esta forma casi como de arañas, ¿no es cierto? E incluso si uno mira las dendritas de estas neuronas, que podrían ser análogas a las patas, ¿no es cierto?, de una araña, presentan vellosidades, casi como que fueran unas tarántulas, ¿no es cierto? Que hoy sabemos, ¿no es cierto?, que estas vellosidades son en realidad en las neuronas espinas dendríticas importantes para la transmisión nerviosa entre neuronas, ¿no? Aquí hay otro caso de una neurona monstruosa, es una célula de Purkinje, que de hecho se ubica en el cerebelo, y la cual presenta un dominio dendrítico enorme, ¿ya? Como ustedes pueden ver, esto es lo que ocurre con una neurona del cerebelo, ¿no es cierto?, y que presenta un patrón de bifurcación dendrítico enorme, con una estética barroca, podríamos llamarlo así, en comparación con la simpleza, ¿no es cierto?, y singularidad de este único axón, que aparece desde el cuerpo celular para, digamos, proyectarse a otras zonas del cerebelo. Ahora, para mí, las neuronas más monstruosas, ¿no es cierto?, son otras neuronas que eh, están involucradas en el movimiento, en la motivación, y que ustedes habrán escuchado de ellas, son las neuronas dopaminérgicas. Eh, Esta es una reconstrucción tridimensional que hizo un estudiante de doctorado en el laboratorio. Estamos mostrando el soma y las distintas proyecciones dendríticas de esta neurona, ¿no es cierto? Y además podemos observar cómo de las zonas proximales, ya, ya el cuerpo celular o alguna dendrita, aparece un axón, ¿no es cierto?, que
finalmente se proyectará a otra zona del sistema nervioso, ¿ya? Ahora, lo monstruoso de estas neuronas, digamos que simultáneo con la belleza también de ellas, no es el dominio dendrítico, sino el axón, ¿ya? Aquí les estoy mostrando, es parte de un trabajo que hizo un grupo japonés, pueden ver la referencia al final, en el cual ellos fueron capaces de dibujar una neurona dopaminérgica en el sistema nervioso de la rata. Y claro, ustedes pueden apreciar el cuerpo celular, las dendritas, ¿no es cierto?, de esta neurona, y el axón, ¿ya?, que se proyecta desde la sustancia negra, en este caso, hacia el estriado, y presenta un patrón de bifurcación del axón, en este caso, tan gigantesco que logra ocupar porciones muy grandes del estriado, ¿ya? Estamos hablando, les recuerdo, de una sola célula, ¿ya? Entonces, esto para mí son como las reinas de los monstruos, ¿ya? Ahora, claro, bueno, sí, pero claro, es una neurona que se ubica en el cerebro de un ratón. Entonces yo quise contarles qué es lo qué ocurriría, ¿no es cierto?, qué ocurre en realidad con neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano, ¿ya? Esta es una neurona que también fue dibujada por Santiago Ramón y Cajal, es una neurona piramidal. Vamos a suponer que es una neurona que vive en la neocorteza de un cerebro humano, aunque neuronas piramidales existen en muchos otros mamíferos y otros vertebrados. Y entonces vamos a suponer que esta neurona se ubica en la neocorteza, ¿ya?, que es la parte más externa de estos hemisferios cerebrales, y además que es parte de una zona de la neocorteza que llamamos la corteza motora primaria, que es donde se ubican neuronas implicadas en el control motor. Entonces vamos a dibujarle un axón a esta neurona piramidal, vamos a achicarla, vamos a digamos, diagramarla como una pirámide, ¿ya? Y vamos a ubicarla, ¿no es cierto?, en desproporción, porque el cuerpo celular y sus dendritas serían mucho más pequeñas, ¿no es cierto?, en este cerebro humano, y en el contexto, ¿no es cierto?, de la médula espinal, que es parte del sistema nervioso, y el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que una neurona piramidal, por ejemplo, que está involucrada en el control en el control motor de nuestras extremidades inferiores, proyectaría desde el encéfalo, ¿no es cierto?, hasta zonas bastante, digamos, caudales de la médula espinal, ¿ya?, para ejercer un efecto sobre motoneuronas que finalmente van a controlar el movimiento, ¿ya? Y efectivamente, este axón puede medir 50 centímetros, puede medir medio metro de largo. Entonces, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si es que nosotros escaláramos una neurona piramidal, ¿ya? Vamos a ocupar esta misma, y la pusiéramos, ¿no es cierto?, en una ciudad. Entonces, aquí tengo una pequeña tabla, porque en el fondo lo que estamos haciendo es que estamos escalando, ¿ya? Decidimos escalar el tamaño de las distintas partes de una neurona, ¿no es cierto?, 100.000 veces. Entonces, por ejemplo, un cuerpo celular, digamos que mide 25 micrones, ¿no es cierto?, digamos, en una dimensión, ¿no es cierto?, que nos permita a nosotros entenderla más, digamos, apreciar su tamaño más directamente, mediría 2,5 metros, 2 metros y medio, ¿ya? Entonces, para eso, pensé que nos podíamos ir a la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, y en particular en la Plaza de la Dignidad, y imaginar, ¿no es cierto?, que el cuerpo celular de esta neurona piramidal, que es esta que está acá, ¿no es cierto?, solo el cuerpo celular, sería de alguna manera parecida al tamaño al monumento de Baquedano, ¿no es cierto?, en el centro de la plaza. Y por otro lado, el dominio dendrítico, ¿ya?, que yo no se los dije, pero en una neurona piramidal podría medir 500 micrones, ¿ya?, 500 millonésimas de parte de un metro, que es medio milímetro, ¿ya?
escalado 100.000 veces, ¿no es cierto? Y a una escala de ciudad, mediría 50 metros, es decir, uno de los ejes de esta plaza, ¿ya? Bueno, ¿y qué ocurre con el axón? El axón que mide medio metro. Entonces, si nosotros empezamos a proyectar el axón a escala, ¿ya? 100.000 veces, por supuesto que este axón dejaría la plaza, atravesaría el GAM sin ningún problema, ¿no es cierto? Pasaría a través de el Cerro Santa Lucía, no tendría ningún problema en llegar a la estación central, ¿no es cierto?, cerca de la Quinta Normal, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? En la bifurcación hacia Maipú, ¿no es cierto?, no tomaría Pajarito, sino que se iría por la ruta 68, dejaría Santiago, atravesaría el túnel Lo Prado y terminaría en la ciudad de Curacaví, que se ubica a 50 kilómetros del centro de Santiago, ¿ya? Entonces les repito, esta sería una neurona. Si es que tomáramos una neurona como algunas de las que nosotros tenemos en nuestro cerebro, y la escaláramos, ¿no es cierto? Una neurona cuyo cuerpo celular mide lo que mide el monumento a Baquedano y su campo dendrítico lo que mide la Plaza de la Dignidad, terminaría con su axón, ¿no es cierto?, en Curacaví. Impresionante, ¿no? Y esto, claro, si uno lo pone en el contexto de la geografía de Chile, ¿no es cierto?, es gigantesco también, ¿no es cierto? Chile aquí mide 160, 170 kilómetros de ancho, y este axón, ¿no es cierto?, esta neurona mide 50 kilómetros, ¿ya? Y es más, si uno pudiese irse al espacio y marcar el inicio, ¿no es cierto?, dónde está ubicado el cuerpo celular y los terminales axónicos en Curacaví, uno también podría resolverlo, ¿ya? Se pueden resolver 50 kilómetros, al menos desde esta altura. Entonces, bueno, para enfatizar, ¿no es cierto?, e ir terminando, ¿qué es lo monstruoso? ¿Ya? ¿Qué es un monstruo? Entonces, ¿por qué un elefante, con todo lo bello que es, nadie odia a los monstruos, los queremos, todos tienen que ser como son, ¿no es cierto? Es monstruoso por sus orejas, sus colmillos, pero por sobre todo, diría yo, por su trompa, ¿no es cierto?, que es desproporcionada respecto al resto de su cuerpo. Pero un elefante, en ese sentido, quedaría chico comparado con una neurona, ¿no es cierto?, porque en ese caso la trompa del elefante tendría que medir 50, 60, 70 kilómetros. Eso. Espero que les haya gustado. Estas son las referencias a las imágenes que utilicé en la presentación, y un agradecimiento a quienes me ayudaron e hicieron posible esta cápsula. Muchas gracias.